es alguien bien conocido en nuestra comunidad electoral, ¿verdad? Bueno, igual, bueno, si he compartido sesión con alguien más, pues un gusto. Rapidísimo les mencionaba que, bueno, pues tenemos 2 horas para votar el tema. Yo entiendo que hay quien, pues bueno, en este regreso a clases todavía se está acomodando y pues bueno, a ello tal vez se deberá ir la cámara apagada, pero les ruego, por favor, pues bueno, estén atentos a la sesión, esto para que, pues bueno, si en algún momento gustan participar o también se requiere participar, pues no duden en levantar la mano, abrir su micrófono, compartir ideas, algún material, también incluso multimedia, que pues lo puedan hacer a través de la caja de comentarios. También, bueno, pues pueden hacer uso de esta, aquellos que por alguna situación, pues de red, de cuestión técnica, pues bueno, no lo puedan hacer vía el micrófono, entonces ahí tienen la herramienta de la caja de comentarios respecto de la presentación. Ya saben, al final de esta sesión, les paso mi correo electrónico, mis redes sociales, para que si alguien gusta el material, pues bueno, si alguien lo requiere, si alguien considera que le puede ser de ayuda, pues bueno, el mismo, pues me mandan un correíto electrónico y me dicen ahí, Alex, por favor, me pasas el material y yo con gusto se los envío a la vuelta del correo, ¿no? Y bueno, ahora sí, señalado lo anterior, pues ya dimos 8 minutos para que se pudieran incorporar más compañeros y considero que pues ya fue un tiempo suficiente. Ahí Pablo está haciéndose presente. Ok, muy bien. Estamos viendo que están entrando un poquito más de compañeros. Me dicen, ¿ahí ya se ve? Sí, maestro, se ve la Ok. presentación. Ahí ya se ve más grande, un poquito más grande. Sí, en formato presentación más grande. Ándeles. Bueno, espero que de esa forma, pues ya sea muchísimo más fácil poder visualizarlo, ¿verdad? Buenos días, María Elvia, ya observo ahí a Pablo, que también está ahí con la cámara prendida. Les mencionaba a sus Buenos días. compañeros, por favor, en la medida de lo posible, que pueda prender su cámara, pues bueno, por favor háganlo o manifiéstense de alguna forma, les agradecería mucho, ¿no? Es ayuda mucho a la clase, ¿verdad? Que participen. Bueno, mi nombre es Alexander Reyes, para aquellos que no me conozcan. Soy investigador de la Escuela Judicial Electoral, soy politólogo y abogado, y en esta ocasión, pues, voy a tratar de construir nuestro objeto de estudio a partir de, pues, ambas perspectivas. Primero, en un plano de, no soy comunicólogo, pero como veremos, el fenómeno de la opinión pública se ha estudiado desde diferentes perspectivas, y aquí lo que vamos a tratar de hacer es pues tener un panorama de lo que es la opinión pública y posteriormente de cómo ha evolucionado este fenómeno hasta lo que conocemos como la era digital, de modo que podamos comprender si este fenómeno se ha transformado, si existen algunos patrones que se siguen presentando y pues con ello, cuáles son los problemas que enfrenta la opinión pública antes de la era digital y con la llegada de la era digital. Esto es lo que a grandes rasgos vamos a tratar de abordar en esta sesión. Bueno, claro está, pues vamos a ver cómo esta opinión pública es importantísima también en esta era digital para el desarrollo de los procesos electorales, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo tal cual, ¿no? Ver cómo la opinión pública impacta en el desarrollo de los procesos electorales y cómo han venido a transformarlos. Eso es lo interesante. Así que, pues, veremos algunos ejemplos. Ya veo ahí a Rosa Elba. Muy buenos días, Rosa Elba. Un gusto. Muchas gracias por prender tu cámara. Bueno, entonces, siendo así, vamos a empezar porque sí tenemos algo de material. Como es viernes, pues vamos a iniciar ahora sí que con un poquito de calentamiento. Vamos a participar un poco. Yo les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? ¿Verdad? Haruki Murakami utilizaba algo de esta expresión, ¿verdad? De qué hablamos cuando hablamos, ¿verdad? De cuando habla sobre
las bicicletas, ¿verdad? Perdón, del running, estoy confundiendo con David Berry. He preguntado algo así, ¿no? Pero yo lo he trasladado aquí a la opinión pública. Yo les preguntaría, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? ¿Qué ideas consideran, saltan en ustedes cuando escuchan opinión pública? Por favor, alguien que quiera participar. Anímense, aquí no hay ideas Buenos días, maestro. absolutas. A ver, primero vamos a ver la lista. Por favor, Carlos, después Berenice, María Elvia. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, maestro. Buen viernes a todas, a todos. Pues mira, entiendo por opinión pública aquellas grandes corrientes como ejes que están en el debate de la comunidad o de la colectividad y que van marcando pautas o intentan marcar pautas para el debate y también para generar ahora sí que una vertiente, ya sea positiva o negativa, de los hechos que se quieren dar preponderancia. O sea, los medios de comunicación o los que están al frente de ellos, los comunicadores, son los que van definiendo de alguna forma cuáles son los temas que se discuten en comunidad y qué prioridad es muy importante. La prioridad que se le da a esos temas de agenda que conocemos como opinión pública, ¿no? O sea, siempre es un grupo o un grupo de medios, un grupo de comunicadores, de distintos interlocutores que van definiendo cuáles son los temas y qué prioridades se les da. Es cuanto. Gracias, maestro. Muchas gracias. La perspectiva de Carlos creo que nos evoca algo que veremos, que se le ha denominado como agenda setting, ¿no? Donde pues existe un grupo que posee medios de comunicación y pues bueno, estos van estableciendo cuáles son los temas que resultan relevantes, ¿verdad? Para que el colectivo, la ciudadanía pueda opinar o poner, ¿no? En perspectiva dicho tema. Es muy interesante aquello que ya nos está planteando Carlos. Seguía Berenice, ¿por qué bajaste la mano? Adelante, por favor. Sí, básicamente igual coincido con Carlos, es lo que opinan comunicadores, partidos políticos, líderes de opinión, incluso las redes sociales, ¿no? La ciudadanía hablando de un mismo tema. Eso para mí es la opinión pública. Pero fíjate, resulta interesante lo que mencionas, Berenice, porque tal vez en la actualidad estemos hablando de un cambio, posiblemente, pues a final de cuentas les decía, yo no soy comunicólogo, ni pues bueno, he abordado este tema, pero resulta interesante tal vez poner en perspectiva si tal vez esta era digital ha venido a transformar esta importancia, relevancia que tenían los medios de comunicación tradicionales. Y entonces eso es lo que vamos tal vez también a observar, si existe o no una transformación en la opinión pública a raíz de que ya no serán estos profesionales tradicionales de la comunicación aquellos que tengan la decisión para establecer una agenda o cuáles son los temas de interés de la opinión pública. Muy interesante, Berenice. Adelante, María. Gracias, buenos días. Pues básicamente la opinión pública pues son todas aquellas ideas o pensamientos o lo que la gente cree, pero no nada más una persona, sino un conjunto de personas suficiente como para poder formar un pensamiento que busque al direccionar algo en nuestra sociedad. Y pues tradicionalmente, pues antes era así como que la opinión que se formaba a través de los medios tradicionales, pero ahora, como bien lo dicen, en las redes sociales también se va formando esa opinión pública, se van generando, modelando esas ideas pues dependiendo de aquellos acuerdos, aquellas cosas en las que coincidan las personas
que convergen en ciertas plataformas, en ciertas redes sociales, donde se van generando estas ideas comunes. Muy bien, María. Fíjate, es interesante aquello que señalas de la aparición de públicos, de temas que resultan de relevancia, pero también la posibilidad que tiene aquellos, bueno, que tienen aquellos generadores de la opinión pública, también de posiblemente establecer el rumbo del debate, cuáles, no solo cuáles son los temas, sino también el posicionamiento que debe de tener la ciudadanía o que esperan conseguir que tenga la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos vamos dando una idea con sus participaciones de qué hablamos cuando hablamos de la opinión pública, pero como veremos, pues este fenómeno es realmente complejo y de interés para diferentes disciplinas y estudiosos de el colectivo y la comunicación que se da ya en lo público. ¿Alguien más quiere participar antes de que continuemos? Alejandro señala, vamos a ver qué dice Alejandro, la opinión pública también llamada el cuarto poder, porque también ha servido de contrapeso y como principio de acción para el bienestar social. Una perspectiva, podríamos decirlo, incluso bastante rusoniana, la que plantea Alejandro Torres, porque justamente cuando empieza a aparecer la idea de opinión pública, esta perspectiva de la opinión pública está muy asociada a aquello que Rousseau, pues bueno, hablaba, ¿no? De la voluntad general del bien común de la mayoría, ¿verdad? Pero, pues bueno, con el tiempo también se aterrizó esta perspectiva de cómo también la ciudadanía, pues puede hacer un contrapeso a pues las decisiones gubernamentales, ¿no? Entonces es una perspectiva distinta de aquella que pues plantea cómo pues los medios son los que dirigen la opinión. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Alejandro, por hacer presente en nuestra caja de comentarios. Es lo que les comentaba, se agradece mucho que tal vez no prendan la cámara por alguna circunstancia técnica, pero que pues bueno, se hagan presentes en esta herramienta que tenemos en esta aula virtual, que es la caja de comentarios. Bueno, siendo así, pues ya nos hemos dado una idea de qué es la opinión pública. Sin embargo, pues bueno, vamos a entrar a el tema de la opinión pública. Bueno, de aquellos que veo las cámaras prendidas, aquí he tomado algunas definiciones. Por favor, Pablo, ¿podrías leer las primeras los primeros tres conceptos, por favor, los tres primeros bullets de estudio Claro de la que sí. opinión pública? Buenos días nuevamente a todos. Estudio de la opinión pública. ¿Qué es y qué no es la opinión pública? Concepto y evolución de la OP. ¿Cuáles son sus elementos, sujetos o individuos, objetos? Discúlpame, ya me equivoqué aquí porque le moví No mal. pasa nada. Perdón. Moví las diapositivas. Ahora sí, ¿qué es la opinión pública? Por favor, Listo, los tres retomamos. primeros bullets, discúlpame. Claro que sí. ¿Qué es la opinión pública? Percepción de un grupo sobre asuntos que tienen relevancia para la sociedad. DPEJ. La Es opinión pública, diccionario hispánico del español jurídico. Ajá. la opinión pública no es el nombre de ninguna cosa, sino una clasificación de un conjunto de cosas. Phillips. La opinión pública denota en primera instancia un público interesado en la cosa pública. Se dice que una opinión es pública no solo porque es del público, difundida entre muchos a través de los mass media, sino porque también implica objetos y materias que son de naturaleza pública, el interés general y el bien común. Sartori. Es conjunto de juicios expresados verbalmente o conductualmente en contra o a favor de una o varias opciones. Estas opiniones, que trascienden las opiniones de expertos y gobernantes, se basan en las predisposiciones racionales y o emotivas de la gente común, que en gran medida permanecen implícitas. Gadea. Hasta ahí, estimado Pablo. Ahora, ¿alguien más que quiera continuar, por favor?
Anímense, anímense, es viernes, hay que participar un poquito. Esta dinámica la estoy haciendo en este entendido. No, no crean que no quiero leer, ¿verdad? Sí, Adelante, Carlos, por favor. sí. Se refiere al cambio o a la defensa de opiniones establecidas o consolidadas. De lo que se trata es de la aprobación o desaprobación de opiniones y comportamientos observables públicamente. Noel Newman. Es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural. Depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento, al mismo tiempo que es producto de varios factores, de la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la acción de los medios de comunicación, etcétera. Rubio Ferreres. Muy bien. Es a propósito que he tomado todas estas definiciones de opinión pública, porque si las observamos nos damos cuenta que se enfocan en diferentes aspectos de la opinión pública. Hay quien, pues bueno, se va a interesar en los medios, hay quien se va a interesar en la respuesta que tiene la mayoría, hay quien se centrará en la importancia que tienen aquellos expertos, ¿no? de la comunicación en los gobernantes. Entonces, lo que vamos a observar es que el fenómeno de la opinión pública, pues ha sido estudiado desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, y cada uno de los autores que, pues bueno, han estudiado la opinión pública a fondo, se ha interesado en diferentes aspectos de esta. Por lo tanto, lo que podemos decir es que, pues, la opinión pública es un concepto bastante amplio que hace referencia más bien a diferentes fenómenos y que, pues bueno, no existe una definición única de lo que podemos opinar o considerar que es la opinión pública. Es por eso que pues esta opinión pública, perdón, la redundancia, pues se ha estudiado desde diferentes disciplinas y ha acaparado el interés de diferentes estudiosos. Así es que pues desde la sociología, incluso la filosofía, la ciencia política, la historia, la psicología y claro está los comunicólogos, pues se han interesado en este fenómeno. Por lo tanto, pues bueno, el interés de conocer pues de qué trata, pues nos habla de la relevancia que tiene para las sociedades, no solo contemporáneas, ¿no? Sino que, pues bueno, viene, pues incluso en otros momentos históricos, el interés en este fenómeno. Incluso podríamos decir que en Grecia también era importante el estudio de la opinión pública y qué se consideraba como público y por qué era importante que los ciudadanos participaran. En ese sentido, el estudio de la opinión pública, aquí les voy a dar simplemente un panorama, pues requiere al menos pues tomar en cuenta pues los siguientes aspectos. Primero, definir qué es y qué no es la opinión pública. Y aquí encontraremos que pues existe un amplio espectro de definiciones y de estudios que van a tratar de definir a la opinión pública. Y también pues ponernos en perspectiva cuando no hablamos de opinión pública. En este sentido, pues bueno, habrá quien trate de definir cuándo realmente se habla de opinión pública y cuándo, pues tal vez estemos hablando de otro proceso comunicativo que no necesariamente involucre opinión. Y esto depende de la perspectiva de los diferentes autores. Habrá autores que consideren que la opinión pública solo puede darse en un contexto democrático. Habrá otros autores que consideren que incluso en contextos no democráticos sí existe opinión pública. Claro está, no es la que difunden los medios institucionales, ¿no? Del gobierno que se encuentre en turno, del régimen que se encuentre, pero bueno, está ahí la opinión y que incluso, aunque esta no sea publicada, que es uno de los fenómenos que también es de interés, la opinión pública o publicada, aunque esta no sea publicada o que sea publicada en medios internos, es opinión pública. Aquí nada más estoy planteando algunas ideas que pues nos
lo que quiero es que nos den una idea de este gran panorama que involucra esta materia como tema de estudio, como fenómeno de estudio. A su vez, bueno, pues también los diferentes analistas de este tema, pues se han centrado también en analizar cuáles son los elementos, esto es, quiénes son los sujetos o los individuos que la generan, cuál es el objeto, cuál es el fin que se está persiguiendo. Hay quien considera que puede ser una cuestión, como mencionaba acá ¿cómo se llama? Alejandro, ¿no? Un contrapeso, hay quien considera que puede ser un método de control, hay quien pues observa, ¿no? Que en la actualidad las democracias, pues bueno, son deliberativas y de ahí es que si no es una democracia deliberativa, la calidad de la democracia, pues, pues se puede poner en perspectiva. Así también, pues bueno, estos estudios sobre los elementos, pues han abordado cuáles son los temas, el ámbito en el que se desarrolla. Esto es bastante importante porque, pues bueno, hay quien considera que, pues, la opinión pública debe de darse en un espacio determinado o en qué arenas, porque también la idea es que tal vez no solo sea un solo espacio público, sino que sean diferentes espacios o diferentes arenas en las que se da esta opinión. Y bueno, otro aspecto a considerar es cómo se genera, o lo que han estudiado algunos es cómo se genera el fenómeno comunicativo. Y ahí es donde se han centrado. Pues estos estudios también tienen algo de histórico, porque pues también han planteado esta idea de, bueno, antes de la feria, ¿qué era lo que sucedía? Se genera pública. Pues tal vez hay quien ha considerado, ¿no? Que en el ágora griega, pues la opinión pública se daba en un espacio de debate. Los café, ¿no? Hay quien considera que hacia el siglo XVIII, cafés donde la burguesía se reunía, ¿no? Espacio, esta generaba perdí. Ahí sí mencionaba que, ¿ya me escuchó bien, Pablo? Ok, perfecto. Ahí ya me escuchó bien, Berenice, ¿sí? Ya. Ok, sí, yo también vi, les decía, después de los más media, se sigue pausando. Sí. Sí, se sigue Sí, pausando, maestro. un segundo, a ver, voy a ver. Mi red sí está fluctuando. Dejen quito mi celular de. ¿También? ¿Los cinco? Es que ya no los veo. Ok. A ver, voy a apagar un momentito la cámara en lo que veo que está. A lo mejor reiniciando. Ok. A ver, entonces me regreso, ¿vale? Muy bien. Rapidísimo. Sí, maestro.
¿Alguien, por favor? ¿Me escuchó? Sí, maestro, sí te escuchamos. Bueno. Voy a compartir la presentación. Ok. Bueno, entonces, espero ya me escuche bien. Y bueno, lo que estamos planteando es esto de cómo se genera, ¿verdad? Y cómo ha evolucionado, ¿no? Que a través de qué medios, pues en la actualidad hemos llegado, pues, a este cambio, ¿no? De paradigma, donde, pues bueno, los más media no se han superado plenamente, pero pues nos encontramos que ya conviven con otros medios digitales, donde, pues bueno, ya no serán los profesionales tradicionales de la comunicación aquellos que pues establezcan esta agenda, como nos había señalado Carlos, esta agenda setting, ¿no? Sino que ya veremos pues diferentes creadores de contenido y de consecuencia de opinión. Ahora, otro aspecto a considerar es quién genera la opinión pública. Esto ha sido también un tema bastante estudiado porque pues hay quien se ha interesado en diferentes momentos de la opinión pública y las transformaciones que han tenido los generadores de esta opinión. Así pues bueno, ahí podemos encontrar que hay quien se ha interesado en estudiar pues desde la burguesía el papel del gobierno en la generación de esta opinión, la idea de masa, también de multitud, qué opina la masa, qué opina la multitud, perspectivas muchísimo más amplias de la opinión pública, pero también vuelcos, ¿no? Donde encontramos quien ya no plantea la idea de masa o de multitud, sino también, bueno, sino más bien que se transforma a la cuestión de estudiar la importancia de la ciudadanía en la generación de la opinión pública. También, pues bueno, inevitablemente pues el impacto, se ha estudiado el impacto de los grupos en el poder, de los medios de comunicación y pues los diferentes colectivos que también en la actualidad tenemos en esta diversificación de los espacios, decía yo, de las arenas, de la opinión, ya no solo hablamos de un espacio público, sino de la diversidad de espacios públicos. Ahí también podemos hablar de cómo pues han aparecido colectivos con temáticas específicas donde pues nos reunimos a hablar de diferentes temas. Ya no nos centramos en una sola agenda, sino que más bien ya tenemos una multiplicidad de agendas. Ya tenemos tal vez la agenda de el grupo de la comunidad LGBTIQ+, ya tenemos tal vez a lo mejor la agenda de pues grupos tradicionales como pueden ser grupos campesinos, del gobierno, de un grupo de ciudadanos en específico, de la juventud. Entonces ya estamos hablando de colectivos, pero también pues bueno, en esta idea de la generación, de quién genera, pues sin duda alguna el fenómeno de las redes sociales ha venido también a ser de interés. ¿Quiénes generan la opinión pública en las redes sociales? Estos denominados influencers o nuevos líderes de opinión. En otro aspecto, pues, ¿cuál es el propósito, verdad? Ya lo hemos tocado de alguna forma, pero sí, también pues se ha estudiado este aspecto de cuál es el propósito. ¿Qué es lo que busca la opinión? ¿Qué es lo que busca la opinión pública? ¿Podría ser influir en la toma de decisiones? ¿Podrá ser un contrapeso al gobierno? ¿Podrá ser formar agenda? ¿Podrá ser informar? O tal vez también desinformar. Podríamos tener en consideración que el objeto, el propósito de la comunicación pública sea el direccionar el voto. Cuando hablamos de democracias, ¿tendrá este sentido? ¿Podrá ser también la manipulación social o, pues tal vez en una perspectiva más habermasiana, la deliberación pública? Lo que él considera que es importante, esta democracia deliberativa y donde resulta sumamente importante que la ciudadanía esté opinando de los asuntos públicos, ¿verdad? Hemos dicho mucho esta palabra, pero es inevitable. ¿Qué importancia tiene?
Aquí, pues en este campo de estudios, pues podemos encontrar que se ha centrado, decía yo, en la masa, en la multitud, pero también se ha ido transformado, ¿no? El enfoque y el interés, ¿no? Pues porque también, como encontramos estos estudios amplios, también tenemos aquellos que se han centrado en aspectos incluso psicológicos del individuo. Entonces ahí tenemos diferentes, ahora sí que objetos de estudio, objetos a estudiar, en los cuales pues va cambiando, ¿no? E incluso actualmente pues podemos hablar de que la opinión pública se estudia en términos de cómo afecta a una sociedad, cómo tiene un impacto en una región determinada. Por ejemplo, aquí a bote pronto pues podemos señalar esta primavera árabe, ¿verdad? Cuando decíamos cómo pues los medios de comunicación pues vinieron a generar estas transformaciones en algún punto, ¿no? Que pues se dieron, claro, algunas no fueron profundas, algunas pues nada más fueron coyunturales, no tuvieron un impacto pues mucho más amplio, pero como sea, hablamos de estos procesos regionales de la importancia de la opinión pública, pero también pues sin duda alguna no podemos dejar de lado que la opinión pública ya también puede hablarse del impacto en términos internacionales. Y ahí, pues bueno, tenemos el claro ejemplo de la guerra ucraniana, rusa, ¿verdad? Bueno, rusa con Ucrania, en la cual pues el mundo entero pues ha opinado de la misma. Y pues bueno, aunque Vladimir Putin parece no interesarle la opinión de los demás, pero pues bueno, sí sale a relucir y en ocasiones pues sí resulta importante, como nosotros ya lo veremos en el ejemplo de el plebiscito en Chile. Bueno, ya casi para terminar, ¿cómo se ha transformado? Ya hemos más o menos tocado este aspecto, y esto es la idea de la evolución que ha tenido la opinión pública desde antes de la aparición de los más media, con los más media, y en la actualidad, en la era de las tecnologías de la información y de la comunicación. Finalmente, para acabar con este panorama del estudio de la opinión pública, pues no debemos dejar de lado estos estudios que, pues bueno, se han centrado en la importancia de la misma en los sistemas democráticos, aunque, pues como les mencionaba anteriormente, hay quien considera que pues también pues es dable estudiar estos fenómenos en contextos no democráticos o que pues bueno no son precisamente una democracia, ¿no? Hay quien pues ha estudiado pues la opinión en lugares donde pues bueno la democracia se haya debilitado o está en proceso tal vez de transición a regímenes no democráticos, pero pues bueno, ha sido de interés. Y también pues sin duda alguna, si nosotros, o se ha estudiado sin duda alguna, la importancia de la estudión pública para, claro está, las campañas electorales, la decisión del voto y pues la importancia que tiene la ciudadanía en las decisiones o en el gobierno, ¿no? En la toma de, pues, incluso de políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que opina? Ya sabemos que en la actualidad, por ejemplo, si pues una comunidad indígena se ve afectada en algún sentido por alguna política pública, pues existe este derecho de consulta, ¿verdad? La consulta previa se les debe de consultar, es decir, es importante su opinión sobre un tema que les va a afectar. Entonces, pues bueno, ahí tenemos este panorama de los estudios de la opinión pública. Entonces, como vemos, aquí he tratado de simplificar un panorama bastante amplio, bastante extenso, muy robusto desde diferentes perspectivas, con diferentes temáticas, con diferentes puntos de interés, pero que pues bueno, nos vienen a plantear la complejidad, y esto es lo que quiero que pues tomemos en cuenta, la complejidad del estudio de la opinión pública. Estamos hablando de un tema bastante robusto, bastante amplio, que pues bueno, puede ser sujeta de análisis desde diferentes aspectos. Entonces, esto es simplemente un panorama que quería darles de la opinión pública, pues para que no lo dejemos ahí al aire y nos llevemos solo algunos elementos, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, pues así, bajo esta perspectiva, aquí les muestro una imagen en la que, pues bueno,
tenemos toda esta amalgama de estudios, ¿no? Ahí tenemos estudios de, pues bueno, esta revista, vean, les decía yo la perspectiva regional, pues aquí tenemos una revista latinoamericana de opinión pública, podemos hablar también de propaganda, ¿verdad? De la opinión pública en la democracia, vean, Habermas se ha ocupado de la historia y crítica de la opinión pública, la espiral del silencio, de las mayorías, de Noel Newman, ¿no? De la importancia de la opinión pública en cuestiones electorales y así, pues bueno, vemos cómo pues estos estudios son bastante amplios, ¿no? Hay algunos clásicos, aquí pues bueno, vemos algunos, esto de Habermas, de Littman, de Noel Newman, que pues yo les recomiendo, son como básicos, ¿no? Para adentrarse a este tema. Claro, está, hay muchos otros, ¿no? Pero pues bueno, aquí solo coloqué algunos ejemplos. Ahora sí, lo que nosotros en el resto del tiempo, pues vamos a tratar de pues adentrarnos a algunos de estos elementos para tener claridad en ellos y posteriormente aterrizar ahora sí en la opinión pública en la era digital. Bueno, respecto al espacio en el cual se genera la opinión pública, pues debemos de tomar en consideración que pues existen, dependiendo de los estudios, interés en considerar dónde es este espacio donde se genera la opinión pública. Hay quien pues ha considerado que desde la ágora griega pues se daba esta opinión pública. En aspectos incluso de la arquitectura se ha señalado que pues deben existir espacios físicos e incluso ciudades que sean diseñados desde esta perspectiva para que se dé la deliberación, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de los espacios donde se genera la opinión pública, pues también se ha pensado en los espacios físicos, tal cual, plazas públicas, ¿no? Foros en los cuales se pueda realmente ir a pues debatir. También, pues bueno, se ha considerado que, la opinión pública pues no solo obedece a estos espacios, ¿no? Que pues podría decirse que son abiertos, sino que también pues son espacios donde simplemente que se debatan cuestiones políticas, bueno, de interés político, social, de otro tipo, pues también pueden considerarse como espacios para la deliberación pública. Y bueno, hay quien considera que no necesariamente son espacios públicos, digo, espacios físicos de deliberación, también pueden ser espacios virtuales, ¿no? Estos lugares de la comunicación que llegan a los demás y entonces también pues se puede considerar que estos espacios se deben de considerar así, pues aunque pues sean físicos o virtuales, ¿no? O no necesariamente sean espacios abiertos, lo que sí vamos a encontrar es que pues los sujetos que van a deliberar sobre un tema en específico tienden a hacerlo en algún en un espacio, en alguna arena en la cual se pueda desarrollar este fenómeno comunicativo, es decir, en la cual la opinión privada pues se vierta en un espacio donde se encuentren otros y pues bueno, se pueda dar una interacción. A esta interacción la denominaremos deliberación pública. Claro está, puede que se requieran medios de comunicación. Esto puede ser incluso desde un altavoz, ¿eh? Claro está. O sea, no necesariamente puede recurrirse al radio, a la televisión, no, también incluso con un altavoz bastaría para que lo que una persona considere sobre un tema, pues pueda ser ahora sí que vertida hacia el colectivo. Entonces, no es necesario que pues se dé con estas herramientas y es más, pues también con los medios actuales en la era digital, las tecnologías de la información y la comunicación, podemos decir que incluso en un espacio de nuestro hogar, un espacio privado, podemos empezar a vertir temas a la opinión pública. Y entonces ahí es donde vemos cómo estos espacios donde se genera la opinión pública no necesariamente son físicos, no necesariamente obedecen a esta cuestión de espacios abiertos, no necesariamente obedece a esta cuestión, a esta diferencia, ¿no? De lo netamente privado, pero sí debemos de considerar que aquel lugar donde
pues existe esta interacción entre lo público y lo privado, es decir, existe este feedback entre lo que yo comunico y una respuesta a través de cualquier medio y que, pues bueno, repercuta en deliberación. Ahí es donde se va a dar la opinión pública. Claro está, este fenómeno comunicativo es muchísimo más amplio, pero pues dejémoslo ahí, que pues ha evolucionado los espacios de opinión pública a aquellos en los que, desde mi perspectiva, se cumpla con estos elementos, es decir, que existan sujetos, que exista un tema y un ámbito pueda ser físico o virtual, se dé este proceso comunicativo o este fenómeno comunicativo de interacción, de comunicación y que, pues bueno, pueda ser, exista cierta deliberación. Ahora, ¿quién genera la opinión pública? Pues sin duda alguna, estos estudios de la opinión pública, pues se han centrado en diferentes, ¿no? Grupos o personas en específico, pero pues bueno, en términos generales, yo considero que existen dos perspectivas de quién genera la opinión pública. Una perspectiva elitista y una perspectiva que considero yo es pluralista. Desde la perspectiva elitista, pues ¿quiénes serán los que generan la opinión pública? Pues serán en primera instancia los grupos en el poder, aquellos que tienen los medios o si bien no tienen los medios, pueden tener los recursos para llegarse de pues las vías a través de las cuales, pues bueno, van a establecer algunos temas o alguna agenda en específico. Ahora, también se puede considerar dentro de esta perspectiva elitista, pues los grupos políticos, ¿no? La élite política, aquella que, pues bueno, si bien no está interesada en poseer los medios, sí puede actuar en contubernio con ellos mismos y que, pues bueno, a raíz de esta asociación que tenga con aquellos que tengan los medios de comunicación, pues puede establecer pues una agenda, temas, una graduación del tema que tanto interés se le va a dar a un tema o a otro, y entonces con ello pues ellos serán los que se encarguen de generar esta opinión. Claro está, pues si hablamos de grupos en el poder, élites políticas que si bien tienen recursos, pues que son aquellos que pueden generar, sin duda alguna, debemos de considerar a aquellos que pues tienen los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, si tienes medios de comunicación, sin duda alguna vas a ser, mencionaba ahí alguien, el cuarto poder. En otro aspecto, pues se pueden considerar a los especialistas, ¿verdad? Aquellos que pues han tenido una formación académica, que tienen la experiencia, que pueden tener esta expertise para comunicar. También podemos considerarlos desde esta perspectiva porque pues podemos considerar que no todos poseen estos conocimientos, estas habilidades y aquellos que las han adquirido sin duda alguna, pues bueno, son un grupo importante. Dentro de ello, pues podemos considerar a comunicadores, periodistas, analistas de diferentes temas que tengan pues esta habilidad. Ahí tal vez pudieran entrar de alguna forma los líderes de opinión, pero pues yo los coloco en otro rubro porque pues no necesariamente los líderes de opinión son expertos en la comunicación, pero sí son expertos en un tema y por lo tanto se elevan como voces especializadas que pues bueno pueden digerir el tema hacia los diferentes públicos o la ciudadanía en general. Ahora, dentro de la perspectiva elitista, pues ya no solo coloco a algunos grupos, sino también a la ciudadanía informada. Suele acusarse que la ciudadanía, en términos generales, no está bien informada o no tiene la preparación suficiente para hablar de todos los temas de interés. Por eso que aquí en esta perspectiva elitista considero que pues algunos autores lo colocan en este rubro, ¿no? De la perspectiva elitista, como grupos de élites, aquellos que realmente pues pueden opinar de diferentes temas. De filo, pues bueno, también coloco aquí a los influencers, porque bueno, si bien no todos los influencers tienen la capacidad o están bien informados, es inevitable que aquellos que están acaparando
públicos en las redes sociales, sí tienen una opinión que resulta importante y aunque ésta sea tal vez sesgada, que tal vez sea manipulada o que tenga una dirección por algún acuerdo, por alguna asociación con un grupo en el poder, con algún partido político, con un medio en específico, pues sí impacta sin duda alguna y es distinta a la que pues pueda opinar alguien que pues no tenga este gran número de seguidores, ¿verdad? Así que inevitablemente Luisito Comunica con sus 30 millones de seguidores, pues sin duda alguna se va a elevar como pues una opinión pública. Claro está, digo yo, pues no puede ser tal vez la mejor, pero pues con esa audiencia, con esos públicos, con esos seguidores, pues sin duda alguna lo coloco yo en este rubro. Ahora, de la perspectiva pluralista, pues considero que pues ahí sí podemos encontrar esta idea de la ciudadanía y pues bueno, la ciudadanía que pues tiene derecho a estar informada, tenga o no conocimientos específicos en los diferentes temas, pero que pues bueno, debe pues de informársele bien de qué está sucediendo en los temas que son de interés común. Y pues bueno, sin duda alguna, también desde nuestra perspectiva pluralista lo coloco porque pues independientemente de que consideremos que la ciudadanía está bien o mal informada o medianamente informada o desinformada, pues la cuestión está en que la opinión pública también se genera no solo de estas opiniones ilustradas, de estas opiniones de especialistas, no se crea únicamente a partir de estas opiniones bien informadas, ¿no? Sino también de aquellas no bien informadas, de aquellas que están sesgadas y pues no se les debe descartar, simplemente están ahí y son parte de la opinión pública. Esto es una perspectiva, claro está. Y bueno, también considero que dentro de este rubro se encuentran pues la opinión de grandes colectivos, como pueden ser grupos de diferentes ámbitos o diferentes intereses, los colectivos, mencionaba yo hace rato, por ejemplo, el de la diversidad sexual, expresiones sociales, pero también colectivos podemos hablar de jóvenes, de adultos mayores, de afromexicanos, de personas indígenas, fíjense aquí dice Berencia exactamente de niños. Ahorita me estoy acordando de la abogada Gu, ¿no? Esta serie de Netflix donde hay un capítulo donde aparece el líder del ejército de los niños, ¿no? Que está queriéndole dar voz a aquellos niños que, pues bueno, por sus padres, pues no pueden ser niños, ¿verdad? Vean esa serie, está interesante, se la recomiendo. Bueno, pero continuando con este enfoque pluralista, pues ahí encontramos también estos estudios, ya no tan recientes, pero que sí estaban interesados en aquello que se consideró como la masa, el pueblo, la multitud, y que pues bueno, considera que no existía esta individualidad de la opinión, sino que más bien era ese aglutinamiento de los muchos, el que pues bueno, estaba o generando esta opinión. Finalmente, en esta era digital, pues considero que en esta perspectiva pluralista, pues nos podemos encontrar no solo los influencers, sino también a todos los usuarios, a todas las usuarias de las redes sociales. María Elvia, cuando debate ahí en Twitter, cuando lo hace Pablo en Facebook, cuando lo hace Carlos en sus podcasts, está también generando opinión, independientemente del público que él tenga. Así sean sus 2 millones de seguidores o así tuviera nada más 10, pues bueno, Carlos está generando también opinión pública. Entonces, aquí lo que he tratado de retratar es cómo desde diferentes autores, de diferentes perspectivas, podemos encontrar, pues, quién genera esta opinión pública, pues tal vez una perspectiva elitista, solo algunos, o tal vez esta perspectiva pluralista, donde son grupos mayores, ya sea pues sin considerar su individualidad o considerándola, pero pues que vale la pena tomar en cuenta estos dos rubros, ¿no? De quién genera la opinión pública. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Carlos, por favor. Gracias, maestro Alexander. Entrando ya en el tema de más hacia las redes sociales,
hacia estos mecanismos alternos a los tradicionales. Quiere decir que la opinión pública, de tener muy pocos ejes referentes, no sé, 10, 15, 20, estamos pasando a una multiplicidad de referentes que puede ser de miles, decenas de miles, con este fenómeno de las redes sociales, que inclusive los que se dedicaban a la comunicación tradicional, estos gurús del viejo esquema, han brincado a las redes sociales para tener seguidores también en redes sociales. Digamos, cuando era locutor de televisión tenía un número determinado, pero ahora brinca a redes sociales porque en las redes sociales está otra generación, gente más joven, gente que ya no ve la televisión ni escucha la radio, sino utiliza un teléfono inteligente, y para mantenerse con sus audiencias, entonces va brincando, va evolucionando de los tradicionales a los nuevos para mantener su opinión vigente en su calidad de influencer. O la otra, maestro Alexander, que estas redes sociales han penetrado tanto que ya están rebasando a los tradicionales, a los anteriores. Puedes tener una figura del viejo esquema como López Dóriga contra gente mucho más nueva que tienen más seguidores. Y la otra pregunta que quisiera compartir con todos es, ¿el hecho de tener cierto número de seguidores garantiza que seas influencer? Lo digo porque también existe el mecanismo de comprar seguidores, ojo, y entonces aparentar ante tu otra opinión, tus otros seguidores, que sigues estando vigente cuando en realidad no te siguen. Y eso es real. ¿Cómo identificar si realmente influyes? Porque ya está muy desvirtuado. Puedes comprar seguidores, tus granjas de bots y muchas cosas, cuando en realidad ya no estás influyendo como influías en el pasado. Es un fenómeno complejo, pero muy interesante, maestro Alexander, compañeros. Es cuanto, gracias. Sin duda alguna, Carlos, y ahorita justo a eso vamos a ir en la siguiente hora, es a ver cómo han migrado estos modelos de comunicación y cómo, pues bueno, qué es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces me voy a ocupar de esto que has planteado, porque pues sí, sin duda alguna, se ha transformado la forma en la que se genera la opinión pública. Los modelos tradicionales de generación de opinión pública han cambiado, y con ello también podemos decir que hay fenómenos que se han perpetuado, es decir, pues problemáticas que se han perpetuado, algunas nuevas que han surgido, y pues bueno, las vamos a tratar de responder a todas estas dudas, estos planteamientos que nos has dado. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Pablo. Gracias, maestro. Pues precisamente hace más o menos 12 años, por ahí de 2010, el director de un medio de comunicación digital nativo, Animal Político, comentó un tuit que en su momento fue osado, y Daniel Moreno decía: Twitter y Facebook no son la opinión pública. Quizá en un tiempo se convertirán en opinión pública, pero ahora no lo son. Hace más o menos 2 años reflexionaba él mismo sobre su postura y dice: esto se ha transformado, ahora ya la opinión pública está en estas redes. Esto nos habla de lo rápido que ha crecido, a diferencia de otros medios, la opinión pública en la era digital o en la era de Internet, que va a pasos agigantados, a diferencia de lo que sucedió con el radio o la televisión, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro, lo que planteaba el compañero Carlos Oropesa, es cómo mides el impacto de esa opinión pública. Ese es uno de los grandes debates que hasta el momento se tiene, ¿no? Si el algoritmo te lo da, si puedes hacer como esta métrica de menciones sobre seguidores, sobre alcance, cosas que lo siguen trabajando las mismas plataformas sociales para medir realmente el impacto. Y hace poco veía en TikTok un cuate que ponía un ejemplo de una convocatoria que hicieron para recaudar fondos en Europa, y decía: ¿cuánto se invirtió?
y que únicamente recaudaron algo así como $200 de como 10,000 que se invirtieron en publicidad y en las invitaciones a los supuestos influencers, ¿no? Entonces creo que tenemos un amplio campo todavía de análisis y de debate. Es todo. Sí, sin duda alguna, yo concuerdo contigo, Pablo, pues este fenómeno de la era digital, de las redes sociales, pues bueno, ha venido a transformar aquello que conocemos como la opinión pública en algún sentido, aunque reitero, pues bueno, veremos problemas viejos en nuevos escenarios, ¿verdad? Ahí es donde creo que hay que considerar esto que planteas, ¿no? Como también pues debemos de tomar precauciones, ¿no? Y no considera que todo es bondad, ¿verdad? En esta era digital, como también señalaba Carlos, ¿verdad? También hay problemáticas a resolver, ¿no? Desde los sesgos de confirmación, que pues, sesgos de información que podemos tener, los sesgos intelectuales que también se trasladan, pero también otras problemáticas. Ahorita me voy a ir de rápido porque, bueno, todavía nos queda bastante. Muchas gracias, Pablo, por tu opinión. Ha sido bastante interesante. Bueno, esta siguiente hora voy a tratarme un poquito más rápido. La primera, lo siento que sea así como un poquito, yo trato que no sea tan teórica, pero es inevitable, pues bueno, es mi deber otorgarles un panorama de todos estos estudios de la opinión pública y pues no puedo aterrizar así de pleno desde mi perspectiva, porque bueno, sin estos elementos, pues no podemos comprender qué es lo que está sucediendo, bueno, cuáles eran estos modelos de opinión pública y cómo se han transformado y qué problemáticas tenemos en la actualidad. Bueno, así ya vamos a llegar a modelos de opinión pública. Veremos que existen diferentes enfoques sobre cómo se genera la opinión pública. Así, por ejemplo, en el modelo de Phillips Davidson, lo que nosotros vamos a tener es un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, la opinión pública se genera desde la ciudadanía, desde los grupos mayoritarios, ¿no? Y esta va escalando, o sea, el tema, la problemática que puede generar a la opinión pública, que es de interés para todos, pues bueno, se genera, no desde un enfoque de que pues es un grupo elitista el que coloca esa agenda, no, es por el contrario, aparece un problema a través de la cual ahora sí aparecen liderazgos que van a ser los que, pues bueno, formen públicos y a partir de esto, pues bueno, ahora sí que el encuentro entre estos diferentes públicos, pues va a influir en que se tomen acciones gubernamentales, como pueden ser políticas públicas, y que una vez resuelto el problema, pues se tenga la disolución de la opinión respecto de este tema en particular. Entonces aquí el enfoque va de abajo hacia arriba. Por otro lado, o en contrasentido, pues, por ejemplo, Kimball Young considera que la cuestión es a la inversa. Son ahora sí que las mayorías las que, pues bueno, este enfoque es de mayorías, el que es diferente es de arriba hacia abajo, es el de Sartori, de Kimball Young es de mayorías. Aquí Kimball Young lo que va a hacer es considerar que son los grupos mayoritarios los que ahora sí van a tener preponderancia. Aquí se parece un poco a la espiral del silencio de Noel Newman, porque, pues bueno, como sabemos, Noel Newman considera que en esta espiral del silencio son las mayorías las que van a tomar, ahora sí que estás con las mayorías o estás en contra de ellas, ¿no? Y lo que hace el individuo es posicionarse dentro de las mayorías, ¿no? Es decir, el enfoque de las mayorías va a ser preponderante frente al de las minorías. Y entonces los individuos, como van a querer estar dentro de los muchos, pues bueno, van a perder algo de su decisión individual. Algo así considera Kimball Young, quien, pues bueno, su enfoque, pues son las mayorías las que van a generar la opinión pública. Aquí, pues bueno, no deja pues, de tomarse en cuenta la cuestión de, pues, el papel de las minorías, pues bueno, pues no va a ser tomado en cuenta. Bueno, en este enfoque, pues bueno, aquí tenemos primero la definición del problema,
Después, pues bueno, va a aparecer una exploración de interrogantes o de preguntas, se va a dar un debate de las posibles soluciones, se va a dar un consenso o votación, y a partir de este consenso o votación será el triunfo de la mayoría el que se sitúe como opinión pública. Entonces ahí pues las minorías salen desfavorecidas. Ahora sí, decía yo, en el enfoque de Giovanni Sartori, pues era de arriba a abajo donde pues se genere la opinión pública. Primero serán las élites las que darán a conocer su opinión, después el pueblo pues tomará partido, habrá una controversia y finalmente pues bueno, ya se identificará el grupo afín y con ello pues se tomará partido. Respecto a este enfoque, considero yo que pues podemos tomar en cuenta este ejemplo, que es el caso de Chile de 1988. ¿Alguien sabe qué pasó en Chile en 1988? Plebiscito, El ¿no le plebiscito, suena? sí, exactamente. Adelante, Pablo. Bueno, pues se convocó a un, bueno, esta película lo sintetiza muy bien, pero hubo un plebiscito, perdón, el del gas está gritando, es para revocar o refrendar la dictadura de Augusto Pinochet. Básicamente, para eso fue el plebiscito. Sí, exacto. Miren, yo les recomiendo muchísimo esta película. Estaba en Netflix todavía, sí. Hace un tiempito, ahorita ya no he checado, pero bueno, se la recomiendo muchísimo. En verdad, es una película muy buena. En ella, pues bueno, es una película dirigida por Pablo Larraín. En ella actúa Gael García Bernal como pues un mercadólogo al que, pues bueno, el que es contratado por la izquierda chilena. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué lo contratan a él? Bueno, resulta que Augusto Pinochet considera, ¿no? Pues bueno, ante pues la opinión pública internacional, ¿no? Y también pues pues realmente pues la estabilidad económica que había logrado su gobierno, una dictadura, ¿no? Ya sabemos todos históricamente de dónde viene, ¿no? Pero pues él considera que, pues bueno, puede establecer un plebiscito, un plebiscito que pues a todas luces parecía un flan, ¿verdad? Que lo ganara la postura del gobierno en turno de Augusto Pinochet. Entonces él, pues bueno, da la oportunidad de que se realice un plebiscito en el cual pues le va a otorgar un tiempo en medios de comunicación a la oposición. La oposición en un primer momento pues se muestra escéptica, posteriormente lo ve como una oportunidad y pues bueno, al considerar que sí puede ser una oportunidad para pues presentar su posición respecto de la labor gubernamental, de lo que ha sido el gobierno o de lo que fue el gobierno de Augusto Pinochet, pues lo ve desde la perspectiva. Entonces, pues se contrata a este mercadólogo que, pues en la película, decía yo, pues lo protagoniza Gael García, y le da un enfoque muy particular porque no se centra simplemente en las exigencias o lo que ha sido la brutalidad de la dictadura, sino que pues bueno, se enfoca en el cambio, ¿no? Entonces aquí pues tal vez veamos este ejemplo de lo que mencionaba yo, el posicionamiento de Sartori o el modelo de Sartori, mejor dicho, y para ello pues bueno, vamos a ver cómo pues aparece un tema que es continúa o no continúa el gobierno de Augusto Pinochet, y entonces pues va a haber dos perspectivas, ¿no? O va a haber ahora sí que dos enfoques del tema, no y el sí, el que no siga y el que sí siga en el gobierno. Entonces aquí pues les he tomado pues un spot en el que él entonces se presentó. Quiero que lo veamos porque me parece que refleja este modelo. ¿Me dicen si se escucha? Porque ya no llega. Yo soy inmensa, porque es que tú tienes la hora de ganar la libertad. Hasta con de abusos
Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque me hace dar conmigo después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque si la vida va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Por la fuerza de mi voz, yo canto sin temor. Nosotros a triunfar, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Vencer a la violencia con las armas de paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Es la fuerza de mi Dios. Vamos a decir que no. Yo tocando sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Sentir por la paz. Bueno, ahí lo dejé completo porque la verdad es que me emociona bastante este spot, me gusta bastante. Digo, su momento haber sonado preciosísimo, es inevitable. La verdad es que es una buena campaña, ¿no? Y vean cómo posiciona una postura, ¿no? Estaba ahí el tema político a resolver, continúa o no continúa, y entonces la postura del no tomó este eslogan: Chile, la alegría ya viene, vamos a decir que no. Pero claro está, estamos hablando de un modelo de comunicación política de élites donde, bueno, estas presentan su postura y la ciudadanía o los ciudadanos y las ciudadanas, pues bueno, van a tomar una postura. Y pues bueno, ahora vamos a ver la otra postura, ¿verdad? Es inevitable que pues estamos analizando este modelo de, me parece yo que se aterriza o se ajusta mucho a la perspectiva de Sartori, pues bueno, vamos a ver la otra postura. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo? Ay, ¿lo podemos ver de nuevo? Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes, pues. Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda. Bueno, ahí Pinochet daba un mensaje, como tenemos que ver otros temas, pues bueno, no lo vamos a dejar completo, pero bueno, ahí Augusto Pinochet hablaba sobre pues esta estabilidad económica, el gobierno, la estabilidad que en términos gubernamentales se había tenido, aparentemente, ¿no? Espero hayan podido ver los videos porque es interesante, ¿no? Cómo ambos toman postura y sobre todo en el caso de la propaganda del sí, lo que vemos es cómo retoma justamente el spot del no, y ahí lo que hace es, pues bueno, aterrizar tres ejes, ¿no? Que para ellos consideraban eran relevantes. Uno, la estabilidad económica de Chile,
la aparente gobernabilidad que se tenía en su momento y el miedo a la izquierda radical, ¿no? Y vemos cómo retoman este spot de el no, pero pues bueno, le ponen el enfoque de lo que ellos consideraban era producto de la izquierda radical, ¿no? Estos movimientos agresivos que se consideraban el marxismo como un peligro de estabilidad. Digo, cualquier similitud con otro contexto es mera coincidencia, diría Costa Gabras, ¿no? O más bien diría, es a propósito. Entonces, pues bueno, vemos aquí este posicionamiento, decía yo que desde mi perspectiva retrata perfectamente este modelo de Giovanni Sartori, donde pues bueno, son estas élites, estos grupos especializados, estos grupos políticos los que van a plantear, bueno, plantea un tema, van a plantear su posición y será la ciudadanía la que decida. En el caso, la historia dijo que pues Augusto Pinochet no seguía, ¿verdad? Y entonces, de esa forma es que mediante un plebiscito que aparentemente estaba cantado a favor de el sí, pues dio como resultado un no. Les recomiendo mucho esa película, la verdad es que es bastante ilustrativa, y que la verdad ayuda bastante, mucho, no solo a estudiar la comunicación política, sino el contexto político en específico del Chile de aquel entonces, ¿no? Aquellos que estén interesados en cambios democráticos y demás. Carlos, por favor. Gracias, maestro Alexander. Precisamente con este ejemplo que nos compartes, y que también puntualiza nuestro compañero Pablo Luna, este fin de semana, fíjate cómo la historia es cíclica, Alexander. Este fin de semana tenemos otro plebiscito en Chile y me parece casi igual de trascendente que el de 1988. Es por el sí o por el no de la nueva propuesta de constitución para Chile, que también es un cambio paradigmático en la vida institucional del país hermano allá en el Cono Sur. Y efectivamente las campañas, ahorita que pusiste el ejemplo, me estoy acordando de lo que se está viviendo ahorita, del sí, el no, las marchas, los spots. Fíjate qué interesante fenómeno de comunicación. Eso fue en el 88, o sea, hace 34 años, y cómo se repite el ciclo como fenómeno de comunicación a través de la figura del plebiscito, y también es por un sí o por un no. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que por eso mencionaba esto diría Costa Gabras, ¿no? Mencionaba, ¿no? Un director que me gusta mucho, decía, ¿no? Esto no, simplemente no es que sea una casualidad, ¿no? Todo tiene un trasfondo, ¿no? ¿Y por qué estos regresos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, que es el del caso de la agenda setting, que de alguna forma ya se había mencionado por Carlos, por Pablo. Y esto es donde, pues bueno, en este caso, la opinión pública, pues bueno, pues se va a dar a través de la alianza entre los medios de comunicación y los gobiernos. Será a través de esta alianza, perdón, discúlpenme, en el cual, pues bueno, se va a establecer cuáles son los contenidos que van a ser de importancia y la graduación o la graduación de la importancia. Puede ser que algo sea relevante, pero los medios de comunicación no le den esa importancia, esa relevancia. Es más, incluso que no se ocupen de cubrir ese tema o esa noticia en específico, algún hecho que pueda ser de relevancia, pero que los medios no se ocupen de el mismo. Entonces, aquí hablemos de esta relación que van a tener los medios tradicionales con los gobiernos para establecer cuáles son los temas que van a ser de interés. Aquí aparece el concepto de lo público y lo publicado. No necesariamente aquello que sea de interés público será publicado. Y si no es publicado, pues eso va a influir en el interés que tenga la ciudadanía o la sociedad en general respecto de algún hecho, algún tema que pueda ser de relevancia. Aquí es interesante plantear que esos estudios de la agenda setting, pues bueno, ha habido
lugares en específico donde pues ha cobrado relevancia el estudio de la agenda setting. Sin embargo, como puede ser Estados Unidos, sin embargo, lo que es un hecho es que pues yo cuando he buscado estudios de agenda setting, es más, incluso hay un estudio que habla sobre los estudios de agenda setting y se plantea la cuestión de que pues realmente en Latinoamérica los estudios de agenda setting son casi nulos, son muy pocos los que se han enfocado en esta agenda. No se duda incluso en hablar de esta agenda setting y pues bueno, hablar ahora sí que superficialmente de pues cómo se ha dado esta relación. En el caso mexicano fue muy evidente durante mucho tiempo, ¿no? Como las televisoras, ¿no? Y pues el partido hegemónico tenía una relación para establecer una agenda en específico y pues bueno, quitar ciertos temas. Sin embargo, no existen muchos estudios sobre agenda setting en México. Son muy pocos y en general en Latinoamérica son pocos los estudios de agenda setting, pese a que se le cite mucho este modelo, ¿no? De generación de la opinión pública, son muy pocos los estudios que, pues bueno, pues se han dado en nuestro contexto. Ahora sí que buscándole, encontré este estudio de agenda setting, ahí les dejo la liga, ¿ok? Este me pareció muy interesante porque, pues bueno, el estudio de caso es sobre el desafuero del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, aquí lo que se hacía es este estudio de cómo se dio una cobertura distinta en cierto tipo de medios, a partir del que se podía considerar tal vez de izquierda o de derecha, ¿no? Y qué era la relevancia o qué relevancia le daban. Aquí simplemente les muestro este ejemplo. Por ejemplo, La Jornada, vean sus titulares, como mencionaba, GDF, eliminar a López Obrador, del 2006, el plan, y esto era primera plana en letras mayores, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo, dice, por miedo la PGR tuerce la ley, López Obrador, ¿no? Y entonces ahí venía. En contrasentido, Reforma, mira, le daba interés a otro tema. Bueno, el mismo tema, pero desde otro enfoque, perdón. Acumula GDF 113 desacatos. Y luego da corte revés a Andrés Manuel a AMLO, ¿no? Entonces, vean, aquí me tomé un gráfico de ahí y decía 8 columnas de La Jornada versus La Reforma. La Jornada tuvo el 70% de su contenido en aquel entonces, ¿no? Dándole 8 columnas al tema del desafuero. En cambio, Reforma, pues solo le dio un 30%. Y veamos desde enfoques distintos. Entonces, son poquitos los estudios que les digo que existen de agenda setting. La verdad es que yo he logrado, me pareció muy bueno y les dejo la liga para que ustedes lo puedan consultar si les interesa el tema de la agenda setting, porque es muy recurrente hablar del tema de la agenda setting, se cita muchísimo, pero lo curioso está en que no sean tantos los estudios que desde este enfoque hablen de pues nuestro contexto, de cómo se ha generado esta agenda, y pues que lo plasmen ahora sí que con pues una perspectiva científica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les dejo este ejemplo, no quiero dejar de lado este modelo que es muy citado, pero que pues bueno, ya he advertido lo que suele suceder. No obstante, esta agenda setting me parece que se ha transformado. Ya no solo es una cuestión de entradas y salidas, de inputs o de outputs, donde un grupo preponderante coloca una agenda, ¿no?, en el espacio público y pues desde ahí pues va a tratar de influir en la dirección o en los temas que sean de relevancia para los públicos en general. Creo que en la actualidad esto se ha transformado y este enfoque de la agenda setting puede ser retomado, aunque renovado, desde la perspectiva de las actuales, desde la perspectiva de la dinámica de las actuales redes sociales. ¿A qué me refiero? Que en la actualidad no solo vamos a encontrar esta asociación entre los medios de comunicación y el gobierno en turno. Creo yo que más bien en esta ocasión tenemos ahora sí la coexistencia de opiniones e intereses particulares, sin un consenso anterior, pero sí con temas de interés en general y que son compartidos. ¿A qué me refiero? Que la agenda setting actualmente sí se construye, pero pues a partir de una nueva dinámica, que es aquella en la cual todos podemos participar de de un modo u otro. Ya no existe tal vez este predominio de los medios tradicionales. Ya lo que podemos encontrar es que
tenemos herramientas que nos permiten crear contenidos y de esa forma, pues, poder participar en la opinión pública o poder generar espacios de interés específicos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que Rosa Elba tiene un club de ajedrez y entonces ella genera un club de ajedrez, ¿no? Y puede generar opinión pública sobre ese tema en específico, ¿no? A través de su blog, de su spot, bueno, de su podcast, ¿no? De su canal en YouTube. Y entonces hablamos de generación, ya no solo de una agenda setting, sino de diferentes agendas setting, ¿no? Que vamos todos creando a partir de los diferentes intereses que tiene la ciudadanía. Entonces ahí es donde vemos una diversificación de los espacios y de los públicos. Aquí les pongo un ejemplo que me parece bien interesante de esta transformación. Es un capítulo de Los Simpson en el que por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, después véanlo ustedes, en el que el señor Burns, ¿no? Se da cuenta que la opinión pública hacia él es negativa y lo que hace para transformar esa opinión pública es comprar todos los medios de comunicación tradicional, compra la radio, compra la televisión, compra los periódicos. Sin embargo, hay un medio que no logra comprar y es el periódico de Lisa Simpson, la cual, pues bueno, empieza a hablar de las noticias que ella considera importantes, que también no hablan nada bien de la planta nuclear y de, pues, el mal manejo que tiene el señor Burns de los medios de comunicación y del impacto que tiene su planta en el medio ambiente, ¿no? La cuestión es que Lisa Simpson en algún momento, pues bueno, es cortado su periódico porque le quitan la luz, entonces no puede imprimir su periódico, ella se desilusiona, sin embargo, al otro día se da cuenta que aparece en otros periódicos, aparece, aquí vemos en la carátula del video, aparece el diario de Lenny, aparece el diario de Homero Simpson, aparece el diario de Willy, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esto que venía diciendo, ya existe una diversificación de los temas, de los intereses, de la creación de contenidos. Bueno, nada más les voy a dejar el final porque me parece ilustrativo. Engañosas. Entonces, aquí vemos cómo Lisa se está esforzando en sus periódicos. Y ahí vemos cómo está desilusionada. Lo único que hizo mi hija fue decirle a la gente que piense por sí misma. Tal vez yo sea su padre, pero cuando crezca, quiero ser igual que ella, solo que siendo hombre. Ay, papá, esto es tan tierno. Pero aprendí que un pequeño periódico no puede causar impacto en este mundo. ¿El Clarín de Barney? Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes, así que imprimí mi propio periódico. ¿Quién quiere una copia del ahorrador de Lenny? ¿También tienes un periódico? Bueno, estaba leyendo en el Times de Homero lo que hiciste por nosotros y pensé que debería empezar a hacer mis propias preguntas. Miren las noticias del mundo de Willy. Creo que es imposible controlar todos los medios. Ven, está muy interesante ese capítulo, en verdad nada más se los pongo ahí como material didáctico, ¿verdad? Pero bueno, esto que mencionaba yo, esta diversificación de los espacios y de lo que sucede en este capítulo Simpson, sin duda alguna nos lleva a retomar cómo tal vez esa agenda setting se ha transformado en lo que nosotros actualmente conocemos como trading toppings, ¿verdad? Entonces ahí estos trading toppings justamente pues lo que van a hacer es amalgamar las tendencias o intereses que en algún punto determinado tengamos o tengan las personas en general sobre diferentes temas, ¿no? Y entonces ahí es como vemos cómo esta agenda setting tal vez ha migrado, ¿no? En estos espacios virtuales a la creación pues de esta nueva agenda virtual en la cual todos contribuimos opinando entonces, sobre temas que resulten relevantes en un momento específico. Fíjense, el día de ayer, los temas que pues eran relevantes era Survivor en juego, Gallos Fox, el estreno de Rings of Power, ¿no? Los Anillos de Poder, se hablaba de Cristina Kirchner, de Argentina, de Argentina, ¿no? El cuarto informe de gobierno, sin duda alguna, tal vez en estos días veamos cómo va a ser cada vez tendencia y va a tener
va a estar en los primeros lugares, ¿no? Pero ahí vemos cuarto informe del gobierno, Altidor, el oráculo del Rogue, Katy, eso sí no sé qué sea, Nadal, Tatiana, esto por lo del costo, ¿no? De sus shows que salió ayer. Pero bueno, ahí vemos cómo pues vamos generando una nueva agenda setting, ¿no? O sea, es decir, aquí es como ha migrado este fenómeno de la agenda a, pues, desde mi perspectiva, claro está, a los nuevos medios tradicionales. Entonces, ahora sí, con estos cambios en los paradigmas que tenemos de la opinión pública y con la aparición de la era de las redes sociales, ¿cómo se genera la opinión pública en la actualidad? Sin duda alguna, el Internet ha abierto pues espacios, ¿no? Para que pues la participación ciudadana se dé. En este sentido, autores como Resina consideran que el Internet es una oportunidad para la ciudadanía en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos. Así, hasta la interrupción del Internet, los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, eran la única vía de acceso a los acontecimientos, lo que les otorgaba poder para configurar a su gusto la realidad política nacional e internacional. Sin embargo, el desarrollo de las herramientas derivadas de la Web 2.0, la Web 2.0 se refiere a que, pues, en un principio, la web, como se conocía, no tenía esta posibilidad de interacción que en la actualidad tenemos. En aquellos años, si recordamos, yo los veo muy jóvenes, tal vez Carlos es un poco contemporáneo conmigo, pero ahí fuera pues veo a todos los demás jóvenes, pues no recordarán ese entonces donde pues tenías que ir a un sitio web, ¿no? Donde alguien colgaba la información, alguna que otra imagen, y pues bueno, si al caso abajo le ponía ahí una cajita de comentarios, ¿no? Y si no, pues la verdad es que también podía no ponérsela y no pasaba nada, ¿no? Y así es como pues entrabas a la web, con la aparición de lo que pues bueno fueron las redes sociales, aquellas en las cuales estamos comunicándonos al instante y con diferentes mecanismos. Una cosa, pues, por ejemplo, puede ser Facebook, la forma en la que posteamos, distinta a como lo hacemos en Twitter o como lo hacemos en Instagram o en TikTok. Pues bueno, la cuestión está en que la Web 2.0 se refiere a esta interacción más inmediata, muchísimo más rápida, interactiva, que tenemos con otros, ¿no? Reaccionamos rapidísimo a alguien que puso, estoy ahorita en Nueva York, ¿verdad? Y se toma su foto en la Estatua de la Libertad, inmediatamente le comentamos, qué envidia, qué padre, me traes un regalito, ¿verdad? Y él nos contesta, sí, regreso la próxima semana, ahí te llevo tu llavero, ¿no? De Nueva York. Entonces, es una interacción muy distinta, ¿no? Entonces, esta Web 2.0, pues bueno, vino a transformar el proceso comunicativo, y aquí les pongo, como afirma Beaumont, Internet se ha erigido como un ágora digital donde todos podemos, todas y todes podemos participar. Esto es la gran revolución del Internet. Y así, pues bueno, tenemos que pues hay causas que hicieron que se agotara el modelo clásico de la opinión pública, dentro de las cuales pues podemos destacar pues la crisis de los medios tradicionales, y me refiero a crisis, pues la desconfianza, ¿no?, que se tenía ya sobre los medios tradicionales. En México incluso hasta tuvimos un movimiento 132, ¿verdad?, que puso en jaque a estos medios respecto a los debates presidenciales, a la contienda electoral, y pues bueno, vimos ahí la aparición de un nuevo modelo de debates, ¿verdad?, presidenciales, en los cuales pues se trató de dar equilibrio, ¿verdad?, a los participantes, ¿no? Y que también pues los medios tradicionales pues se les solicitó, ¿no?, que pues dieran el mismo espacio a todos, pese que pues bueno, ya veníamos con cambios en nuestro modelo de comunicación política, ¿verdad?, siendo el INE la autoridad de la materia. Otro tema, el deterioro de los medios tradicionales, los políticos o los grupos, la desconfianza en los comunicadores. Mucha gente empezó a dejar de creer en los presentadores, pues puedo decir en términos generales, ¿no?, aquellos que eran los presentadores del noticiero de la barra de las 10, de las dos televisoras, ¿verdad? La gente desconfió ya de estos comunicadores. El acceso a los recursos digitales, como vemos, pues nos permitió que todos pudiéramos crear contenidos, o que con la aparición de esta Web 2.0 pudiéramos opinar de los temas al instante.
Entonces aquí pues es importante la aparición de estas herramientas digitales que, como he mencionado, puede ser el YouTube, Twitter, los podcasts, los canales, ¿no? Los videoblogs, incluso actualmente también, ¿por qué no? Los TikToks, ¿no? Los TikToks no solo son para bailar, hay muy buenos TikTokers. Y bueno, otro aspecto a considerar es la laxitud en la regulación del ciberespacio. Esta, pues, de regulación, ¿no? Lo laxo de las reglas, claro está, actualmente, pues ya hemos hablado, ¿no? Incluso en términos electorales, la Sala Superior ya se ha posicionado con jurisprudencias de 2015, 2016, respecto de la libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Pero pues bueno, esta laxitud fue pues tomada, ¿no? Para que se crearan pues contenidos, ¿no? Incluso pues ahí vemos movimientos importantes, ¿no? Como Anonymous denunciando, ¿verdad? Gobiernos denunciando pues cuestiones o temas que ellos consideran importantes, ¿no? Que pues a veces se han desaparecido y reaparecido, pero bueno, hay otros. Facilidades para crear comunidades temáticas, esto que he venido a mencionar. Ya no hablamos de una sola agenda, sino que ya hablamos de diferentes agendas con diferentes temáticas y donde nosotros podemos encontrar grupos con nuestros intereses, con personas con intereses similares al de nosotros, ¿no? Es más, incluso tal vez en este momento alguien me puede decir, pues bueno, es que yo tengo un blog de cierto tema, ¿no? A lo mejor Diego dice, pues bueno, es que yo tengo un blog de fútbol americano, a lo mejor Jonathan nos dice, ¿saben qué? Pues yo tengo un grupo, ¿no? De apoyo a personas, ¿no? Con discapacidad, a lo mejor David Alejandro nos dice, pues bueno, yo tengo un grupo de lomitos, ¿verdad? De adopción, etc. Entonces ahí vamos encontrando, pero también podemos encontrar grupos políticos, de deportes, de cultura, de tecnología, de internet, etc., ¿no? Y ahí vamos a encontrar una diversidad. El alcance de los mensajes, pues ya no tienen límites, veíamos esto, mencionábamos esto de la primavera árabe, ¿no? Donde los mensajes, ¿no? Trascienden más allá. Hay una anécdota chistosa, recuerdan hace mucho tiempo de una persona que se le perdió su camioneta, ¿no? Y entonces hizo un dibujo así de una camioneta y de un carrito, ¿no? Y entonces puso, es que se me perdió mi camioneta, ¿me ayudan a encontrarla? Y pues resulta que, o sea, nunca imagino a esta persona que colgando este dibujo, pues esto iba a trascender, y gente que empezó a retomar el dibujo de la camioneta, ¿no? Y lo empezó a poner en la Torre Eiffel, ¿no? Lo empezó a poner, le encontramos acá en Chile, ¿no? Que las ruedas aparecieron en Colombia, y gente que respondió ese mensaje en Singapur, en China, en Francia, en la India, incluso en África, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los mensajes traspasan. Digo, es un ejemplo jocoso de una situación de cómo los mensajes van pasando. Y sin duda alguna, otro factor de que ha venido a favorecer las redes sociales es el anonimato y la publicidad que tiene, ¿no? Entonces, esta dinámica de las redes sociales ya pues nos hace interactuar en diferentes, los 15 años, dice Pablo Luna, los 15 años de Rubí, claro, también es un ejemplo, ¿no? De cómo trasciende un mensaje en una red social donde no cerraron el mensaje y se pudo compartir, y entonces ahí se desbocó todos los 15 años de Rubí, ¿verdad? Y la chiva. Entonces, vemos cómo los medios se han transformado, vemos diferentes públicos, vemos diferentes ágoras, en cada una interactuamos de manera distinta, incluso tenemos personalidades distintas. En muchas ocasiones no es lo mismo, tal vez el Carlos de Twitter, ¿no? Que el Carlos en TikTok, ¿verdad? En uno es bien crítico, ¿no? Analista político férreo y anda ahí discutiendo, ¿no? Deliberando con otros, y en el otro anda bailando, ¿verdad? El TikTok de moda. Entonces vemos cómo pues vamos diversificando. Ahora, pues esto pues tiene que ver con estas plataformas, aquí solo las menciono, pues las comunidades virtuales, podcasts, blogs, wikis, foros, microblogging, o sea, muchas formas de poder participar o interactuar. Sin embargo, algo que yo advertía, pues bueno, el ciberespacio no necesariamente, pues bueno, es todo bondad, ¿verdad? Aunque ofrece oportunidades, pues la realidad es que sigue manteniendo ciertas restricciones, como puede ser la brecha digital o exclusiones que caracterizan a la esfera pública.
la realidad es que muchas veces se aumentan los aspectos más negativos en las redes sociales. Vemos cómo las personas, pues bueno, actualmente pues se hacen incluso en ocasiones más agresivas en las redes sociales, ¿verdad? Se atomizan y pues bueno, se tiende a ser más, no solo crítico, sino también agresivo en las redes sociales, ¿no? Se contesta de manera más agresiva, ¿no? Más golpeada, y esto, pues bueno, son parte, ¿no? De estos problemas de las redes. Y bueno, también, pues, no necesariamente las redes sociales, pues, son un avance sustancial respecto a las lógicas de producción de la opinión pública que predominan en el mundo real. Mencionaba Carlos Oropesa, pues, no necesariamente que yo migre a Twitter y en un momento a otro tenga ya 20 millones de seguidores, me hace, pues, un líder de opinión, porque puede ser que, pues, haya comprado. Claro está, hay formas de comprobar si son bots o no son bots, pero la realidad es que también hay quien pues, recurre a estrategias pues para posicionarse, y con el tiempo pues la verdad es que lo logran, ¿no? Entonces, ahora también no necesariamente quiere decir que porque sean líderes de opinión en redes sociales pues no dejen de tener pues sesgos en su forma de pensar, partan de prenociones, de prejuicios, y que pues estos los reproduzcan, ¿verdad? Ahí en las redes sociales. Es decir, no necesariamente redes sociales involucra mejor calidad en el debate. Pero bueno, sobre los problemas que hemos enfrentado, o que ha enfrentado la opinión pública, pues sí podemos señalar que, pues de entrada, pues puede ser que el público no necesariamente tenga la capacidad para opinar de los asuntos públicos. Esto ya nos lo advertía Littman en torno a los problemas de la opinión pública en el siglo XX, ¿no? Y pues lo que podemos decir es que en el siglo XXI, en la era digital, pues podemos decir que también se puede tener este fenómeno, aunque, pues bueno, también se ha hablado pues de aquellos que se informan de manera rápida. En YouTube se habla, ¿no? De los analistas de YouTube o de Wikipedia o demás, ¿no? Que rápidamente se informan. Yo no lo veo mal, la verdad. Es que, pues, si te interesa un tema y a partir de ese tema vas y buscas información, pues no es malo, ¿no? Te estás informando. Lo que es malo es que tomes información sesgada que solo corrobore tu perspectiva sobre un tema, ¿verdad? Entonces, eso sí considero que sea negativo. Lo importante de buscar información sea información que no solo apoye, sino que también refute nuestro punto de vista, es decir, formar un pensamiento crítico para poder opinar. Pero, pues bueno, la realidad es que también, pues no necesariamente opinamos siempre de la manera más autocrítica posible, y pues en ocasiones lo hacemos, pues más bien perpetuando, pues nuestros sesgos, nuestras prenociones, y pues ahí tenemos opinión que no necesariamente es la más informada. Ahora, otro tema, los individuos no tienen los medios suficientes para informar e informarse. Y esto es que, pues, si bien antes planteamos la idea de los medios de comunicación masiva, en la actualidad, aunque sí tenemos herramientas que nos pueden facilitar participar en la deliberación, podemos entrar a diferentes medios, a plataformas, mejor dicho, la realidad es que sigue persistiendo la brecha digital. Muchas personas pues todavía no tienen un acceso a internet correcto, tienen dificultades, es más, incluso puede ser que aunque nosotros pueda ser muy normal traer nuestro smartphone, ¿no? Nuestro iPod, bueno, yo no uso iPod, ¿verdad? Yo la verdad es que utilizo cualquier cosa, ¿no? Que me comunique, pero hay quien sí le da importancia, ¿no? Y trae su iPod, ¿no? De 1000 gigas, ¿no? etc. La realidad es que hay quien pues sigue sin poseer algún dispositivo que pueda conectarlo a internet. Y como ejemplo, pues incluso, ¿no? Los sistemas de recopilación de votos, ¿no? De candidatos independientes, ¿no? En el caso de la candidata Marichuy, dejaron evidente que pues hay lugares, ¿no? Donde no existen estos dispositivos, no hay señal de internet, y por muy novedoso que parezca, ¿no? Que pues para validar los votos, pues se pudiera hacer por estas plataformas, la realidad es que hay lugares donde no se puede y se tiene que recurrir a los medios tradicionales, en ese caso, pues al papel, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que sigue existiendo una brecha, en este caso digital. La tiranía de la mayoría, sin duda alguna, pues bueno, sigue estando presente esta problemática, ¿no? Frente a la presión de la mayoría, las minorías desaparecen, algo parecido
a la espiral del silencio que señalábamos de Noel, que había señalado Noel Newman, ¿no? Entonces, esta tiranía de la mayoría sigue estando latente, ¿no? Donde las minorías, pues bueno, pues siguen luchando por espacios. Actualmente incluso vemos algunos blogs donde se hablan, por ejemplo, ¿no? De la agenda woke, ¿no? Esta agenda woke, es que hay una agenda, ¿no? Que busca a fuerzas ser inclusiva, que a fuerzas nos busca meter a grupos minoritarios, que a fuerzas nos busca que involucren a una persona de color, una persona de la diversidad sexual, un adulto mayor, un joven, ¿no? Y hay quien acusa, ¿no? Que existe este trasfondo, ¿no? De esta agenda. Pues la realidad es que como siempre hemos vivido dentro de la mayoría, pues lo vemos cómodo, ¿no? Y con apenitas algo que te menciona en una minoría, pues ahí a quien ya se incomoda, ¿no? Un tema bastante complicado, pero aquí lo voy a dejar. El poder de los medios, pues bueno, sí, efectivamente, los medios de comunicación siguen siendo el cuarto poder, no han desaparecido, están presentes, pero también han aparecido otros medios de comunicación que pues ahora son el cuarto poder. Y veamos la importancia, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg, sin duda alguna, puede ser el cuarto poder actualmente, ¿no? Antes hablábamos de televisoras, ahora hablamos de los dueños de estas plataformas digitales. Y bueno, este caso de Trump, ¿no? Donde, pues bueno, ahí lo silenciaron, ¿no? ¿Es un poder? Claro que es un poder. ¿Por qué te corto la cuenta? Porque según mis políticas, etc., ¡pac!, ¿no? Te corto tu cuenta. Entonces, ahí seguimos planteando, el dominio de las élites sigue estando presente porque, pues bueno, los poderosos aún siguen teniendo los recursos y los medios para presentar su opinión o presentar, bueno, más bien su opinión y también hacerla mayoritaria. Otros problemas que yo también detecto, esto es lo de los sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Son, pues, en términos generales, pues funciones que nuestro cerebro pues va a ejecutar saltándose algunos pasos y facilitándonos las tareas. Esto, pues bueno, se hace con naturalidad, sin embargo hay sesgos interesantes como el sesgo cognitivo a través del cual, como mencionaba anteriormente, pues lo que nosotros hacemos es confirmar la información o la perspectiva que nosotros tenemos. Por ejemplo, si Giovanna considera, ¿no? Que un ejemplo, no voy a entrar a ese debate, considera que las vacunas, ¿no? Son parte de un plan mundial para ponernos un microchip, el sesgo de confirmación, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que pues ella busque solo información que pues advierta que en verdad pues hay un plan mundial, una pandemia para pues implantarnos un chip, ¿no? Y por el otro lado, a lo mejor puede ser que María Elvia, es un ejemplo, considere que la Tierra es plana y solo va a buscar información que advierta que la Tierra es plana, ¿no? ¿Por qué? Pues esto es un sesgo, estamos buscando algo que confirme nuestra posición sobre un tema en específico. Lo que yo mencionaba anteriormente y lo interesante está en que revisemos este tipo de sesgos, como es el de confirmación, con un pensamiento crítico, es decir, que contrastemos las dos perspectivas y ahí, a partir de eso, sí tengamos una opinión crítica sobre un tema en específico. Ahí les dejo este video sobre que habla sobre qué es un sesgo de confirmación, ¿no? Ahora, otro tema es el de los algoritmos. Los algoritmos de las redes sociales, pues es algo bastante de interés. Dura 1 minuto 36, se los pongo. Ve solamente contenidos editados a su medida. Es la promesa de las redes sociales. Pero, ¿cómo se decide qué es de interés? Los datos de los usuarios son evaluados por algoritmos de la red. Decisivos son los likes concedidos. ¿Qué temas le gustan al usuario? ¿Prefiere ver videos o leer artículos? ¿Qué publicaciones son las preferidas en general en la red? A partir de eso, los algoritmos generan contenidos. Al usuario no llegan opiniones divergentes ni informaciones más completas. Según los expertos, un algoritmo ya conoce bien al usuario después de 300 me gusta.
Los algoritmos pueden deducir incluso cosas privadas que no se comparten en las redes sociales. Por ejemplo, si los padres del usuario están separados. Los conocimientos sobre el usuario se emplean en otros lugares. Con publicidad a la medida del usuario, las redes sociales generan grandes ganancias. Introducen publicaciones pagadas en la cronología siguiendo las preferencias del usuario. El usuario solo puede librarse de esto momentáneamente, pero esto cambia otra vez al iniciar sesión. El usuario vuelve a ver las publicaciones más importantes calculadas a partir de sus datos personales. Entonces, imagínense, si a nuestro sesgo de confirmación, es decir, buscamos lo que nosotros buscamos que se confirme, ahora si le agregamos que los algoritmos están funcionando en esa idea de mostrarnos aquello que ellos saben que es de nuestro interés, pues no nos van a mostrar opinión diferente, nos van a mostrar lo que es agradable para nosotros y nosotros vamos a hacer el negocio. Les ha pasado que incluso a veces dicen, ay, es que lo pensé y ya me salió algo respecto de esto, porque los algoritmos están midiendo hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestras rutas, saben si ya regresamos al trabajo y si ya requerimos tal vez un traje, saben si visitamos a nuestra familiar y los algoritmos, como tienen presente que ya va a ser su cumpleaños, pueden ofrecernos regalos de cumpleaños. Entonces, así es como funcionan estas redes sociales. Y aquí está el problema, la problemática respecto de la opinión pública, porque pues no solo tenemos esos problemas que venimos arrastrando del siglo XX, sino estos nuevos problemas, en que pues sin percibirlos, pues bueno, estamos en ellos. Ahora, otro tema justamente son las fake news, cómo nosotros pues nos vamos informando con información que no necesariamente está corroborada. Por lo tanto, pues bueno, ahí sí han aparecido esfuerzos para pues desmentir las fake news, ¿no? Aquí rapidísimo. Las noticias falsas corren a toda velocidad y es necesario ponerles un alto. Es por eso que iniciativas dedicadas a detectarlas y verificarlas son tan importantes hoy en día. Conozcamos más de estos proyectos. Digimente es una plataforma de educación mediática para jóvenes en Latinoamérica. Bueno, ahí les dejo el video, nada más es para que lo vean, sepan ahí cuáles son estos sitios que están haciendo este esfuerzo para verificar la información y que pues esta información falsa no influya en nuestra opinión y pues que la calidad de la deliberación también sea mayor, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta respecto de las redes sociales en la actualidad, si no pagas por el producto eres tú. Entonces, las redes sociales no es un producto gratuito, no solo sirve para almacenar nuestras fotitos, postear nuestra comida y nuestros viajes, también estamos siendo analizados. Se está analizando nuestro comportamiento y, pues bueno, a final de cuentas, esto se va a redituar en pues transacciones económicas, productos que se nos van a ofrecer a partir de nuestros gustos. Entre notificaciones, likes y corazones, tenemos herramientas para enganchar y manipular. Todo el tiempo estamos siendo manipulados. Recuerden que ya ha habido escándalos como el de Candy Crush, ¿no? Donde se ofrecen estímulos para que las personas sigan ahí consumiendo y consumiendo y consumiendo este tipo de juegos, o a cambio de pues vernos más viejitos, ¿no? Pues lo que están haciendo es tomando toda nuestra información privada, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, ay, me quiero ver viejito, pero resulta que esa app funcionaba para tomar toda tu información. Tenemos falsas compensaciones. Sentimos que tenemos muchos amigos, que tenemos muchos seguidores, que nuestro repost está entrando al top, ¿no? Y eso nos estimula a seguir una postura que no necesariamente es crítica. Entonces, a lo mejor tenemos seguidores, ahí fíjense, ahí he advertido, por ejemplo, en Argentina hay un hombre que se llama algo de Danán, que es así, pues en contra de la diversidad sexual, etc., y todos sus videos son aplastando a una feminista, aplastando a alguien de la diversidad sexual. Todos sus títulos son de ese tipo y tiene más de 1 millón de seguidores. Y digo, parece bien extraño cómo alguien con esa posición, con ese posicionamiento, porque él se jacta, ¿no?, de ser un gran orador, logra tener tantos seguidores, ¿no? Entonces ahí, cuidado, ¿no? No necesariamente que tengamos tantos seguidores quiere decir
que tengamos un pensamiento realmente crítico, ¿no? Ahora, también, pues las personas suelen escapar a la realidad. Lo cierto es que la verdad es aburrido y muchas veces preferimos lo falso. No por nada tiene éxito redes como Instagram, donde las personas ante lo visual gustan de darle like a los viajes, a los autos, a las joyas, a aquellos lugares bonitos, ¿verdad? Que nosotros muchas veces, pues bueno, podemos por cuestiones de tiempo no estar en ese lugar, pero bueno, la realidad parece ser aburrida y por eso preferimos lo falso. Ya mencionaba yo, los sesgos son trasladados al plano virtual y operamos con ellos, además de que el algoritmo, pues, también es un potenciador de estos sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, se debe de advertir que las problemáticas que se tenían en los modelos de más media también son trasladados a estas plataformas. Por lo tanto, pues bueno, ahí podemos advertir que por ejemplo, en textos como este de armas de destrucción algorítmica, los algoritmos operan con los prejuicios que se tienen con anterioridad. Ahí les recomiendo dos documentales, El dilema de las redes sociales y Decoded Bias, ¿no? Ambos sobre estos problemas que presentan las redes sociales y los algoritmos, ¿no? Entonces son recomendaciones ya para terminar, pues sin duda alguna tenemos pues todo un cambio, ¿no? Pero pues con problemáticas antañas, ¿no? Entonces aquí, en términos de redes sociales y elecciones, regálenme 4 minutitos, por favor, yo sé que son 8:58, 4 minutitos y termino. Esto pues nos advierte, ¿no? Nuevas dinámicas de participación en el electorado, cambio de modelo de comunicación, ya no solo es bidireccional, sino que ya tenemos diferentes espacios, arenas, formas de interactuar más transversalmente. Tenemos el uso de nuevas plataformas, podemos viralizar contenidos, la publicidad del día a día y de la agenda se da con mayor rapidez, los temas también cambian con mayor fluidez, ¿no? Entonces los flujos de información nos exigen mayor atención. No obstante, pues el uso de algoritmos puede hacer que pues no necesariamente recibamos la información que nos permita realmente tener una opinión más crítica, más informada, ¿verdad? No por más información estamos mejor informados, tal vez incluso estamos más desinformados, ¿verdad? Pues bueno, aunque podemos tener la maximización de recursos, porque todos podemos generar contenidos en Internet, la realidad es que no deja de haber fake news, sesgos de confirmación, bots, ¿no? Pero pues bueno, ahí tenemos otras herramientas que también nos ayudan a validar la información. Y bueno, respecto de esta importancia, pues ya tenemos ejemplos, ¿no? Desde pues la campaña de Barack Obama, el cual pues utilizó las redes sociales actuando rapidísimamente a través de Twitter y eso pues fue pues importante, ¿no? Para que él en ese momento pudiera ganar la elección presidencial, ¿no? Eso nadie duda que el Internet fue importantísimo para la campaña de Barack Obama, que fue uno de los primeros ejemplos muy paradigmáticos en el uso de redes sociales, ¿no? Y luego ya después vendría el gobierno, ¿no? De Donald Trump, ¿no? De Twitter, todo el tiempo se peleaba, ¿no? Ahí mediante un tweet, ¿no? Pero también, pues bueno, tenemos otros contextos, como es de 2019, ¿no? De este youtuber que se llama Rezo, o Rezzo, el cual, pues bueno, unos días antes de la elección, pues saca un video de 50 minutos que se tituló La destrucción del CDU, ¿no? Y entonces él pues tuvo un posicionamiento político que algunos consideran, ¿no? Entre un video que actualmente ya tiene 20 millones de visitas, en ese momento tuvo 9 millones de visitas, ese video, pues consideran que tuvo un impacto, ¿no? Si bien ellos no tienen el esquema como nosotros de veda electoral, hay quien considera que este video, unos días antes de la elección en Alemania, pues bueno, hiciera que se diera un cambio de rumbo en la decisión del electorado. Incluso, pues bueno, se planteó la idea de limitar estos contenidos a días antes de la elección. Ahí está el ejemplo, el video ahí se los dejo, si alguien está en alemán, ¿no? Pero pues bueno, ahí va planteando él por qué no está de acuerdo con el gobierno de Angela Merkel y pues bueno,
se considera que fue decisivo. En nuestro contexto también tenemos nuestro ejemplo, ¿no? El de Mariana Rodríguez, ¿no? Que pues bueno, fue también pues una pieza importantísima, eso sí no cabe duda, respecto de la campaña de su esposo, ¿verdad? Samuel García, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues sigue siendo una figura que sigue creando contenido, ya la vimos vestida de princesa, ¿verdad? Ahí en Monterrey, ya la vemos haciendo videos ahí en el DIF con niños, etc., se ha puesto muy en jaque la realidad es que ella desde antes pues ya era pues alguien influyente en redes sociales, ¿no? Decíamos con su fosfo, pues ya lo venía haciendo desde antes. Pero bueno, ahí tenemos nuestro ejemplo. Ahora, esto pues en el contexto de, pues decía yo, la justicia electoral, pues bueno, ha tenido ya algunas sentencias, aquí se las señalo, ¿no? Subrap 180-2021, que justamente tuvo que ver si el contenido que había generado esta señora Rodríguez, ¿no? Pues había sido alguna forma de, pues, apoyo hacia su esposo y si se debía de contar en los gastos de campaña, ¿no? Entonces, ahí estuvo este ejemplo. Tenemos ahora otro ejemplo más añejo que después vino otra vez a colación, fue el del Partido Verde, cuando primero, pues bueno, utilizó personas en Instagram, no, perdón, en Twitter, en 2014, 2015, incluso de ahí se derivaron varias jurisprudencias, ¿no? Tres jurisprudencias y una tesis jurisprudencial, ¿no? Y que, pues bueno, el tema resurgió en la elección 2021, ahora sí en Instagram, ¿no? Entonces ahí, pues también, fue el expediente 172, ¿no? En apoyo a los verdes, aquí ya les dejo, ¿no? ¿Cuáles son las tesis? ¿No? Y las jurisprudencias, ¿no? Para que ustedes puedan consultarlas. Si les interesa este material, aquí les dejo mi correo electrónico, es alexander.reyes@te.gov.mx. Discúlpenme, yo sé que es un tema bien amplio, bien complejo. Pues 2 horas es bastante complicado poder retomarlo. Yo espero haberles dado un panorama desde, pues ahora sí que les permita, ¿no? Tener en cuenta qué es esto de la opinión pública, pues cuáles son sus elementos, dónde se desarrolla, etc., cuáles son algunos modelos de comunicación política, algunas problemáticas, cómo ha migrado a las redes sociales, qué es lo que sucede en el ámbito electoral. Les ruego, por favor, a aquellos que les interese este material, vean también los videos, son bastante interesantes. También ahí les dejo ligas de textos, les dejo ligas de algunos estudios que pues pueden orientarlos, ¿no? Si es de su interés este tema. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo que el día de hoy, antes de despedirme, quiero felicitarlos a todas, a todos, los felicito, que se conecten el día viernes a las 7 de la mañana, pues bueno, habla pues de su interés, ¿verdad? Por querer seguir compartiendo ideas, pues tener una formación continua. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han otorgado, espero haya sido, pues mi esfuerzo, pues haya sido de utilidad para ustedes, pero quienes se llevan las palmas son ustedes, ¿no? En verdad les reconozco muchísimo su esfuerzo, más en esta migración a la realidad, ya también que estamos como en un pie en lo virtual y otro en la realidad, es complejísimo que se conecten. Comprendo a aquellos que no han podido prender sus cámaras, pero que se han mostrado muy atentos. Los felicito, enhorabuena, y pues ya saben que la Escuela Judicial Electoral es para ustedes, todos sus contenidos, los profesores, el profesorado hace un esfuerzo por, pues bueno, seguir teniendo contenidos de calidad y de utilidad para ustedes. Enhorabuena por su esfuerzo, ¿verdad? Los felicito. Grandes personas que son. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Les mando un abrazo virtual. Gracias. Muchas gracias, maestro Alexander. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias. Buen fin de semana, excelente. Cuídense, hasta pronto. Hasta pronto. Síganse cuidando. Okay.